En este video voy a dar mi opinión sobre la serie Freud de Netflix y sobre todo voy a hablar sobre lo que sé de psicoanálisis y cómo, si bien hay cosas que se tocan en la serie, es mínimo el contenido psicoanalítico que hay. La mayoría de los sucesos que ocurren y todo es todo ficción, es la historia de personajes donde, bueno, aparece Freud, aparece Joseph Breuer, que también fue una persona que existió y que trabajó con Freud, y se menciona Charcot, pero en sí, si vos te gusta el psicoanálisis y te gusta la psicología y querés ver esta serie pensando que va a ser una serie biográfica de Freud o lo que sea, no, para nada. Entonces está bueno que si la vas a ver sepas con lo que te vas a encontrar. La serie tiene 8 episodios. Los nombres de los episodios tienen mucho que ver con el psicoanálisis. El primero se llama Histeria, el segundo Trauma, el tercero Sonambulismo, el cuarto Tótem y Tabú, que es el nombre de un libro que publicó Freud, el quinto Deseo, el sexto Regresión, el séptimo Catarsis y el octavo Supresión. De estos nombres, histeria, trauma, deseo, regresión, catarsis y supresión, son conceptos que se manejan en el psicoanálisis. La histeria era una enfermedad que en el siglo XX era bastante común. Esta enfermedad era muchos síntomas físicos, por ejemplo, de parálisis en una extremidad o parálisis al hablar, momentos en los que la persona tenía como una laguna mental en la que no se acordaba de lo que había pasado, y lo que llamaba la atención a los médicos era que no había ninguna causa biológica. Entonces esta enfermedad se trataba mediante el psicoanálisis, justamente. Él creía que los síntomas que se manifestaban en una persona con histeria eran debido a algo que esa persona había reprimido en su pasado. Entonces, si ella tenía un deseo, esa persona, ¿no? Tenía un deseo que había reprimido y no había llevado a cabo, o un trauma que también como que reprimió y dejó de recordar lo que había pasado, manifestaba ese contenido que se almacenaba en su inconsciente en forma de síntoma. Entonces el síntoma delataba algo que estaba sucediendo en la cabeza de la persona, que la persona realmente no sabía que había pasado. Voy a hablar un poquito de los métodos que utilizaba Freud. Quiero aclarar que yo estoy estudiando psicología, no estoy recibida, por lo tanto puede que haya algún error, así que no tomen exactamente lo que digo como que fue así tal cual. Utilizó primero el método de la hipnosis, en el que de alguna manera hipnotizaba a sus pacientes para acceder a ese estado inconsciente de la persona, y la persona como que muchas veces contaba justamente esos traumas o esas experiencias que en su estado consciente no podía acceder a ellas. Entonces lo que hacía Freud era, al acceder a esa información, ver cuál era el origen de ese problema físico, y a veces sucedía que la persona, al volver a su estado consciente, dejaba de tener ese síntoma. Hay un caso famoso que pueden buscar que se llama el caso de Ana O, que ella tenía un montón de síntomas de histeria y se curó, digamos. Otro método que utilizó después fue el método catártico, donde trabajaba con los pacientes en estado consciente. Ya había dejado de hipnotizarlos y ahora hablaba con ellos, como en la terapia que se utiliza hoy en día. Y la particularidad era que el paciente como que hiciera catarsis, digamos, o sea, que dijera todo lo que le venía a la cabeza e intentara no pensar mucho lo que iba a decir. Como que evitara esa resistencia o miedos a decir ciertas cosas, o sea, como que dijera todo. Y después la asociación libre, que tiene que ver con esto de, bueno, además de decir todo lo que te viene a la cabeza, es como que vos vas asociando ideas y se las decís al psicoanalista, y el psicoanalista va interpretando según lo que vos le vas diciendo. No tengo muy clara la diferencia entre método catártico y asociación libre, pero sé que la asociación libre fue como el método final que utilizó Freud hasta que, bueno, falleció. Otro concepto que plantea Freud, que ya lo mencioné, pero lo voy a explicar un poco más, es el concepto de deseo. Freud planteaba que el inconsciente es donde se guarda todo lo que es el deseo. Es decir, la pulsión, lo que uno haría si no tuviera un control por vivir en sociedad o por lo que se debe y no se debe hacer. Entonces,
es en el inconsciente donde se almacena todo aquello que reprimimos. Y cuando uno reprime algo y se va al inconsciente, no sabes qué hay ahí. Pero mediante los sueños y mediante, bueno, en su momento la hipnosis, que creo que hoy en día se sigue practicando, a veces lo de hipnotizar a alguien, pero no es tan común, se accede a recuerdos que no se recuerdan, digamos, y experiencias que también que sucedieron y que ya no, la persona no sabe que sucedieron. Hay casos de personas que al empezar a hacer terapia psicoanalítica recuerdan un evento de su vida que habían bloqueado, y por ejemplo un abuso o una situación muy traumática, y al recordarla es como que empiezan a poder tratarla y poder mejorar sus síntomas, porque pueden ser depresión, ansiedades, distintos trastornos mentales. Otro capítulo era regresión, que les había mencionado, y la regresión en sí significa ir a un estado anterior. Hay hoy en día una terapia de regresión que se utiliza sobre todo para acceder a recuerdos olvidados, pero también a recuerdos de vidas pasadas. Yo hice una vez una sesión de regresión y me aparecían imágenes como películas en mi cabeza, pero lo que era diferente a por ejemplo, imaginar o soñar, era que yo sentía cosas también, sentía emociones. Podés creer o no, pero bueno, si consideras que nosotros somos un alma que ha transitado por muchas vidas, tal vez te interese esto. Y podés leer cosas de Brian Weiss, que es alguien que cree en este método e incluso ha hecho terapia con pacientes utilizándolo. Pero en sí, Freud lo que decía de la regresión era que a veces los pacientes es como que experimentaban un retroceso a un estado anterior, y eso era algo que no estaba bueno, porque era como que había un retroceso. O sea, cuando uno avanza, está bueno seguir avanzando, o de última quedarte ahí, pero no regresar a etapas anteriores que supuestamente ya deberías haber superado. La catarsis, que es el episodio 7, tiene que ver con esto del método catártico, y es lo que muchos saben cuando hice catarsis, es como decir todo lo que sentís, como cuando uno se pone a escribir y no para y sin pensarlo larga todo. Bueno, eso viene a decir la catarsis, es lo mismo que se dice hoy en día, o sea, mantuvo su significado. Y por último, la supresión, que es cuando de forma voluntaria no permitimos que un deseo o una pulsión se manifieste. Por ejemplo, vos tenés ganas de insultar a alguien y conscientemente decidís no hacerlo. Entonces ahí conscientemente estás suprimiendo eso y lo estás reprimiendo. Y eso genera una emoción que puede llegar a quedar como almacenada en el inconsciente, y que si se acumulan varias cosas, después te puede empezar a somatizar en el cuerpo, tener síntomas también mentales de distintos problemas. Pero siempre es como un mecanismo de defensa, o sea, como que vos consideras que es más costoso para vos, o sea, es peor dejar que ese deseo, esa pulsión se manifieste, que guardarla y no manifestarla. Entonces, para defenderte de lo que podría llegar a pasar, decidís guardarlo. Otro mecanismo de defensa bastante común es la disociación, que creo que tiene que ver con esto que a veces pasa de la desrealización o la despersonalización, que son mecanismos de defensa que utiliza el cerebro cuando una situación es demasiado estresante. Y bueno, su expresión más fuerte de esto es el trastorno de identidad disociativo, en el que la mente de la persona, el cerebro, es como que de alguna manera se divide en distintas personalidades. Yo hice un video al respecto, un poco hablando de este tema, pero es todo como para proteger a la persona. O sea, son mecanismos que el cerebro tiene, la mente, para sobrevivir, para que la persona siga viviendo. Esto fue como un popurrí de distintos conceptos y cosas psicoanalíticas. Alguien que le gusta mucho el psicoanálisis y lo explica bien es Pablo Agustín, un youtuber argentino, que a mí me encanta. Así que les recomiendo que busquen videos de él sobre el psicoanálisis. Y bueno, si vos sabés más del tema y me equivoqué en algo, comentámelo abajo. Tipo, ya dije que puede haber errores. Pero sí, la serie, si bien toca algunas frases y cosas sobre los métodos de Freud y ciertos conceptos que dije, es bastante oscura, tiene como rituales de sangre y de canibalismo y cosas medias Illuminati, en mi opinión.
Y bueno, a la protagonista le sucede que ella disocia, pero debido a una hipnosis que le hace su madre adoptiva. Así que mi conclusión es que si te copan esas cosas medias oscuras de rituales y eso, mírala. Pero si la querías mirar esperando aprender o lo que sea, no la recomiendo. Bueno, un saludo y nos vemos en el próximo video.